Bienvenidos, bienvenidas, mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con Eclesiastés, Cogelet, el libro del predicador. No confundir con Eclesiástico, que también lo venimos estudiando en esta misma lista de reproducción. Lo que vamos a dar es Eclesiastés, el libro atribuido más bien a Salomón, pero ya vimos que no es, son 8 autores diferentes y no es precisamente Salomón el escritor de Cogelet, de Eclesiastés. Entonces, distinguir entre esos dos libros. Eclesiástico, que venimos estudiando y tiene muchos capítulos, 49 capítulos, si no me equivoco, y este Eclesiastés, que tiene solo 12 capítulos. Vamos a ver Eclesiastés, Cogelet, el libro del predicador. En todos estos temas de Eclesiastés podríamos subtitularlo o titularlo como Introducción a la psicología, porque en todos estos temas va a ser como una especie de introducción a la psicología. Pero, a diferencia de la psiquiatría moderna o la psicología moderna, se haría con una base de respeto, porque es una introducción a la psicología que realmente mantiene un respeto por el ser humano y lo que trata es de comprender y empatizar con el prójimo. Hay una psicología que es malsana, o una psiquiatría todavía más malsana todavía, que nos miran a los seres humanos como si fueran insectos, ¿no? Porque así lo han enseñado esos espíritus de Nefilín, de gigantes, que nos veían semejantes a langostas y así les parecíamos, dijeron los que reportaron, ¿no?, cuando fueron a ver aquella tierra de Canaán. Y así mismo nos siguen tratando, ¿no?, sin respeto, acercándose solo a nuestra mente, pues de una manera para obtener ganancia, para aprovecharse, ¿no? Cuando nada más sacro, nada más hay que encierre sacralidad que la mente humana, ¿no? ¿Por qué? Porque es un microcosmos del macrocosmos que es Elohim, es como una especie de Elohim en miniatura, ¿no? Todos tenemos un mundo ahí dentro y es realmente enriquecedor llegar a acercarse a eso, porque todos aprendemos de todos y así debería ser. Bueno, estamos con Eclesiastés capítulo 2. Vamos a ver el 2, el 3, el 4 y el 5. La vamos a leer en la versión israelita mesiánica y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así: yo me dije a mí mismo, ven ahora, yo me probaré a mí mismo con placer y disfrutar las buenas cosas. Pero esto tampoco tenía sentido. ¿Qué es lo que hace el predicador? Dice que se prueba a él mismo. Él mismo se reta y se dice a sí mismo, ven ahora, me probaré a mí mismo con el placer. Pero no es que se dio al placer a tutipleni, podríamos decir, a desfasarse, a descolgarse, allí a plena discoteca y jarana. No, no es eso lo que está diciendo. Él se prueba a sí mismo, como decir, voy a ver si el placer me controla a mí o yo lo controlo al placer. Esa es la disyuntiva y esa es el reto que se hizo el predicador a sí mismo. Entonces dice en el verso 2, de la risa dijo, bueno, decir que se probó a sí mismo para el placer y disfrutar de las cosas buenas. Disfrutar de las cosas buenas no encierra pecado porque son cosas buenas, pero el placer sí puede encerrar placeres que no son lícitos. Pero este es el reto que se hizo a sí mismo, ¿no? Ver si era sobrepasado por la búsqueda del placer o si él controlaba y tomaba las riendas del placer. Pero dice, pero esto tampoco tenía sentido. Y ahora, en el discurrir del discurso, valga la redundancia, vamos a comprobar por qué dice esto. Y en el verso 2 dice, de la risa dije, esto es estúpido, y del placer, ¿cuál es el sentido de ello? Entonces él veía que toda la gente se reía, y él quería reír al compás de la gente, se podría decir, pero notó que la risa en la mayoría de los casos es histriónica y estúpida, porque se ríe de auténticas estupideces. La mayoría de la gente se ríe de estupideces, y también la risa es engañosa porque hay risas muy amargas, ¿no? Entonces él dice, esto es estúpido, porque aquí nadie se ríe que le nazca de dentro, casi nadie, ¿no? Es mera carcajada, pero no disfrutan por dentro, que es el objeto de la risa, ¿no?
Entonces dice, esto es estúpido. Y del placer dice, ¿cuál es el sentido de ello? Claro, porque una vez que se prueba el placer dentro de no ser gobernados por el placer, sino dominar tú al placer, pues entonces él vio que sí sentías placer, pero en el momento que lo sentías, luego ya no, y entonces era como si nunca lo hubiera sentido, porque el placer no se activa con el recuerdo, el placer se activa con la repetición del placer. Entonces, ser placentero o tener placer era, era un sinsentido como el dejar de hacerlo, el dejar de no tener placer. ¿Por qué? Porque en ese interludio en el que no se obtenía placer, no se revivía nada, estaba parado, en stand-by. Entonces, dice, ¿cuál es el sentido de ello? Ahora, ¿cuál es el sentido del placer? Pues el placer, si no le das tú el sentido, te lo da él. Y eso es peor, porque te crea adicción. Te crea adicción. Y en esa adicción al placer también lo sufrió Salomón, porque fue adicto a la postre al placer. Y ya vimos que él empieza retándose a sí mismo, por lo menos el predicador, el escritor de este capítulo, dice, ven ahora, yo me probaré a mí mismo con placer, a ver quién sale ganando, ¿no? Entonces dice en el 3, examiné mi mente, dice, en cuanto a gratificar a mi cuerpo con vino. Examinó su mente, quiere decir que igualmente se probó también en esto, porque le dijo al vino, a ver si tú sales ganando y me convierto en un borracho, o a ver si yo te domino y obtengo placer de pillarme con el vinito ese puntito de categoría. Es lo que dice. Dice, y con mi mente, aún guiándome con sabiduría, ¿cómo perseguir necedades? Dice que examinó su mente para gratificarla con vino, y luego cómo perseguir necedades. Es decir, bajo ese examen, ¿no? Cómo perseguir necedades bajo ese examen que se viene a dedicar. ¿No? ¿Cómo dice esa versión? Dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la jornada y de aferrarme a la necedad. Y de aferrarme a la necedad. Porque esto también lo nota como necedad, el gratificar su cuerpo con vino, gratificarse con el vino y examinar su mente a ver si el vino podía con él o él con el vino, pero la postre sabe que es vanidad también. Este es el sentido. Pero dice de cómo perseguir necedades, porque esto también lo toma por necedad. Esa lucha entre el vino y él, se podría decir, ¿no? Entre los efectos del vino y él para también dominar sobre, en este caso, es el alcohol, ¿no? Dice, mi objetivo era encontrar qué era lo mejor para la gente hacer durante el corto tiempo que ellos tienen debajo del cielo para vivir. Es decir, que él experimentó estas cosas que va a narrar no solamente para obtener experiencia personal, sino para entender y para aconsejar de que su reino, su gente a su cargo, fuera feliz. Para esto experimenta, para aconsejar a fin de que la gente obtuviera esa felicidad buscada. Él, en el caso de Salomón, lo tenía todo. Salomón lo tenía todo. Entonces, todo lo que va a decir, lo va a decir bajo el prisma de que él ya tenía todo su reino instaurado, todo acabado, todo hasta el templo que lo acabó de edificar él. Entonces lo tenía todo, ¿no? Y es aquello de pobre niño rico, porque no hay cosa más atroz para alguien que tenerlo todo. Y eso lo saben los que pasen por esa situación, porque un niño rico que lo tenga todo, ya nadie le va a decir, nadie le va a dar, por así decirlo, licencia para sufrir, y va a sufrir como una persona normal porque es una persona. Y sin embargo, en el momento de que él padezca algo o sufra, ya va a estar en entredicho y le van a señalar como necio.
cuando el dolor no tiene nada que ver con tener riqueza o no tenerla, o tener dinero o no tenerlo, ¿no? Bueno, entonces dice, y me hice jardines y dice, yo trabajé a gran escala, primero en el verso 4, me edifiqué palacios, planté viñas para mí y me hice jardines y parques, en ellos planté toda clase de árboles frutales. Este tipo no era tonto, porque sabía que rodeándote de belleza, rodeándote de naturaleza, del fluir del agua, del verdor de las plantas, de las flores en su temporada, todo esto es gratificante para el alma, y esto lo sabía, no era un necio. Ahora, la generación de necios es la que tenemos ahora, que no repara en la belleza que le rodea, sino que está ahí con la cabeza gacha. Eso sí es una generación de necios, que es lo que ha hecho y la obra del ateísmo internacional. Ser ateos, no creer en Elohim, no tener Torah, ha llevado a la gente a que no se rodee de belleza, y entonces su vida es fría y triste. Dice, me hice estanques de los cuales regar los árboles que brotaban en el bosque. Perfecto, un paraíso. Todos buscamos un Edén, por lo menos cuando el ser humano ha tenido mente, ha buscado su Edén particular. Ya dícese una playita, dícese un lugar en la montaña, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no es ya es la generación de idiotas de nuestro tiempo, que ya digo, se mantienen con la cabeza gacha y viéndolo todo por una pantalla. Ya hemos perdido todo. Dice, compré esclavos y esclavas y también tenía mis esclavos nacidos en casa. También tenía cría de manadas de reses y rebaños de ovejas, más que nadie en Jerusalén antes que yo. Amontoné, dice, plata y oro, la riqueza de los reyes y provincias. Así que esa riqueza que le rodeaba fue, digamos, atribuida a él. Les pasó tributo y recogió, ¿no? Hizo la recolecta de los reyes y las provincias que le rodeaban. Dice, adquirí cantantes, hombres y mujeres. Esto también es gratificante, por supuesto. Él sabía vivir. Estamos hablando de una persona que sabía vivir. Dice, cosas que proveen delicia sensual. Por ejemplo, el canto. El canto provee una delicia sensual porque le gusta al oído. Y también hay cosas que le gustan a los ojos, como va a decir ahora. Dice, y una buena cantidad de concubinas. Este no era tonto, este sabía dónde estaba el placer y dónde estaba el deleite. Dice, así que me hice grandioso, sobrepasando a todos los que me precedieron en Jerusalén en sabiduría. También, mi sabiduría, dice, también permaneció conmigo. Ahora, dice que se hizo grandioso. Pero seguro que levantó el recelo de su reino, porque seguro que en su reino ya empezarían a discutirle. Tiene muchas concubinas, lo van a pervertir, se va a ir por el mal camino, no sé, ya dio lugar a la, ¿cómo se dice?, a la difamación, al chismorreo, ¿no?, al chisme. Aunque dice que se hizo grandioso porque adquirió sabiduría. Dice, no negué a mis ojos nada que ellos querían, no retuve ningún placer de mí mismo. Porque tomé placer en todo mi trabajo y esta fue la recompensa de todo mi trabajo. Es decir, no era un sátiro. Este hombre no era un sátiro. Lo que tenía es que le gustaba disfrutar el fruto de su trabajo. Era un hombre inteligente. Luego miré a todo lo que mis manos habían logrado y en la obra que yo había trabajado, y vi que todo era sin sentido y alimentarse del viento, y que no había nada para ser aprovechado debajo del cielo. Así que después de que se regaló con su trabajo, fruto de su trabajo, fruto, por así decirlo, de sus bemoles que puso en su trabajo, pero resulta que no tenía nada para pasar a la generación futura, no tenía ningún legado. Y esto dice, es un sinsentido. Pero ahora va a ser que, igual que le des legado, va a ser también sin sentido. Porque ahora verán. Dice, así que decidí mirar con más cuidado la sabiduría, la estupidez y la necedad. Pues, ¿qué puede un hombre que sucede al rey hacer, excepto lo que ya ha sido hecho? Aquí está lo que yo les decía del pobre niño rico, ¿no? Porque
ya naces hijo de un millonario y ya todo se te atribuye, todo se te da por sentado. Cuando no, tú tienes que formarte de 0 a 100, como por así decirlo. No es que te hagas a ti mismo, pero sí que tu carácter se tiene que formar. Pero sin embargo, ya la gente que te va a rodear te va a dar cosas por sentado que tú ya, por necesidad, preconceptos de ti, ¿no? Tienen preconceptos de ti, que tienes que ser el mejor, que tienes que sacar la carrera más grande, que tienes que ser el líder de la empresa, que tienes que reinar siendo políglota, etcétera, etcétera. Les ponen responsabilidades desde que son pequeños y eso puede muchas veces con la gente. Entonces dice, ¿qué puede hacer un hijo del rey sino lo que ya ha sido hecho? Es decir, su disyuntiva cruda y cruel era que no iba a superar a su padre, porque su padre ya había sido rey. ¿Qué más grande que rey hay? ¿Me entienden? Entonces es una vivencia crítica. Dice, yo vi que la sabiduría es más provechosa que la necedad, así como la luz es más provechosa que la oscuridad. El hombre sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio camina en oscuridad. Aún la misma suerte les espera a todos. Pese a esto, pese a que uno es como si andara en oscuridad y otro en luz, pero al final tienen la misma suerte. Pero todo esto lo comprobó. Entre que estaba experimentando con el placer, con la necedad, con la locura, con lo que le gratificaba, con todo lo placentero, pero entre tanto sacó esta Torá, ¿no? Porque la tenía alumbrándole. Y entonces vio que la sabiduría es más provechosa que la necedad, así como la luz es más provechosa que la oscuridad. Esto lo comprobó, ¿no? Y trató de vivir conforme a esa sabiduría adquirida. Y dice en el verso 15 ya, así que me dije a mí mismo, si la misma cosa le sucede al necio como a mí, entonces, ¿qué gané por ser sabio? Claro. Y porque es que si te paras a pensar en que la recompensa está aquí, te equivocas. Te equivocas. Dice, y pensé para mí mismo, esto tampoco tiene sentido, pues el hombre sabio como el necio no serán recordados por largo tiempo. Fíjense. Considerando que como en tiempos venideros, todo hace tiempo habrá sido olvidado. El hombre sabio, no menos que el necio, tiene que morir. Así que llegué a odiar la vida, dice. Llegué a odiar la vida, porque dada su situación de privilegio, precisamente por eso, porque su privilegio le permitía contemplar la vida de una manera atalaya, ¿no? De una manera de darse cuenta de lo que era la vida de verdad, porque tenía, digamos, no solamente el tiempo para pensar, sino el tiempo para experimentarlo todo, ¿no? Y dice, si la misma cosa le sucede al necio, dice, como a mí, entonces, ¿qué gané por ser sabio? Y pensé para mí mismo, esto tampoco tiene sentido, pues el hombre sabio como el necio no serán recordados por largo tiempo, considerando que como en tiempos venideros todo hace tiempo será olvidado. El hombre sabio, no menos que el necio, tiene que morir. Así que llegué a odiar la vida, porque las actividades hechas debajo del sol eran aborrecibles para mí, puesto que nada tiene sentido y todo es alimentarse del viento. Estamos hablando de una depresión. Dice, yo odié todas las cosas por las cuales había trabajado debajo del sol. Su mismo trabajo llegó ya a odiarlo. Y entonces sí aprendió ahí una lección, de que si no amas tu trabajo, lo has perdido todo. Dice, porque vi que las que tenía que dejar al hombre que viniera, dice, yo odié todas las cosas por las cuales había trabajado debajo del sol, porque vi que las tenía que dejar al hombre que viniera después de mí. Y ese hombre dice, ¿quién sabe si él será un hombre sabio o un necio? Aún él tendrá control sobre todas las cosas por las cuales yo trabajé y que demostraron qué sabio soy yo debajo del sol. O sea, mi reputación se la va a llevar él, encima de que las obras que yo haya, el fruto de mi trabajo se lo va a llevar él y mi reputación también, mi nombre, en definitiva. Dice, esto también es sin sentido. Claro, si todo tu esfuerzo se lo dejas a un necio,
Pues imagínense qué sentido. Pero aunque sea un sabio, es igual el sinsentido, porque no eres tú quien ya va a disfrutar. Dice, así que viene a desesperanzarme sobre todas las cosas por las cuales yo trabajé debajo del sol, depresión. Así, aquí está un hombre cuyo trabajo está hecho con sabiduría, conocimiento y destreza. Aún él tiene que dejarlas a alguien, fíjense, hombres capaces, hombres que sí han sido capaces de levantar imperios de la nada, que los hay también. Dice, aún él tiene que dejarlas a alguien que no ha puesto ningún trabajo en ellas. Tremendo. Dice, esto no solo es un sinsentido, es un gran mal. Porque ¿qué es lo que la persona recoge de todos sus esfuerzos y ambiciones dedicadas al trabajo que hace debajo del sol? Dice, toda su vida es una de dolor. Y su trabajo está lleno de ¿qué cosa? Está lleno de trabajo. Dice, de tensión. El trabajo está lleno de tensión. Lo único que te puede arreglar un poco es que te guste tu trabajo y disfrutes con tu trabajo, aprendas a disfrutar en tu trabajo. Si no, el trabajo se convierte en una tensión y de ahí vienen las enfermedades, porque primero de que nada es psicosomático. Dice, aún de noche su mente no tiene descanso, ahí está, ahí te empiezas a enfermar con la tensión del trabajo. Dice, esto también es sin sentido. Así que no hay nada mejor para el hombre que ¿qué? Para el hombre hacer que comer, beber y dejarse disfrutar el bien que resulte de su trabajo. Comer correctamente, por supuesto, en una dieta equilibrada, porque ahora va a mencionar también palabras muy sabias en cuanto a que con la barriga llena no se descansa bien. Beber y dejarse disfrutar el bien que resulte de su trabajo, que para eso has trabajado. No ser tacaño contigo mismo. Yo también entendí que esto es de la mano de Elohim, porque ¿quién comerá y disfrutará excepto yo? Claro. Eres tú eso que siempre dicen, con él se queda o eso que se llevó, ¿no? Eso se dice mucho, eso que se llevó. Pues eso que te llevas es lo que disfrutes para ti, de tu trabajo, que para eso has trabajado, tu esfuerzo. Dice, pues para el hombre que es bueno a los ojos de Elohim, él da más sabiduría, biná, conocimiento y alegría, sinja, pero al pecador él da la tarea de coleccionar y acumular cosas para dejar aquel que es bueno a los ojos de Elohim. Esto también es sin sentido y alimentarse del viento. Es decir, que el pecador, el impío, el insensato, el necio, al final lo que deja es para un hijo de Elohim, porque son, digamos, los mansos los que heredarán la tierra, en el sentido de la riqueza, ¿no? Entonces, al final acaba en nuestras manos. Pero aún en eso, dice, esto también es sin sentido y alimentarse del viento. ¿Por qué? Porque también lo que no es mío con mi esfuerzo no lo valoro, no lo aprecio. Entonces también es sin sentido. Dice ya entrando en el capítulo 3, quiero decir que lo que no me ha costado un esfuerzo no lo valoro en su justa medida. De manera que al final acabo descuidándolo. Entonces, dice en el capítulo 3 ya. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Dice en el capítulo 3. Para todo hay una temporada. Un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para segar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derrumbar y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para hacer luto y un tiempo de danzar. Un tiempo para tirar piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Un tiempo para buscar y un tiempo para rendirse, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para permanecer en silencio y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Esto es un clásico en la Biblia, estos versos. Y como no hay sabiduría en la mayoría de seres humanos, lamentablemente, en los hombres y en las mujeres no hay sabiduría, se ha interpretado esto como que siempre hay tiempo para algo, en mi vida, a lo largo de mi vida. Pero aquí no está hablando a lo largo de una vida humana, sino que está hablando en el ámbito, en el kairos, o si lo prefieren con mente hebrea, en el olam, que vive Elohim, en el plano de Elohim. Está hablando que él contempla lo que sucede en la tierra y ve que hay un tiempo para todo, pero no significa
que yo en mi vida lo experimente todas estas cosas, porque muchas cosas son contrarias. Entonces, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy a experimentar, por ejemplo, dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir? Yo no voy a experimentar un tiempo para morir, porque cuando muera ya no soy consciente de lo que he vivido. Entonces ahí no calza, ¿no? Y luego también cuando dice un tiempo para matar, también dice en otras versiones, ¿no? Un tiempo para amar y un tiempo... En otras versiones dice... Sí, aquí, en el verso 3 dice un tiempo para matar y un tiempo para sanar. No significa que yo tenga que vivir esa situación, porque a lo largo de mi vida yo no voy a tener por qué, ni tengo por qué matar a nadie, ¿entienden? Entonces aquí se refiere que desde la altura Elohim, como es el Altísimo, ve todas las situaciones que acontecen y ve que hay un tiempo para todo porque Él lo ha asignado así, en este espacio-tiempo que para eso circula, ¿no? Para llevarnos a una resolución en bien. Pero que Él ha asignado un tiempo para todo. Pero ese tiempo para todo no significa que lo tenga yo que vivir en mis 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que no voy a vivir. Unas situaciones que no voy a vivir, otras situaciones que voy a vivir en exceso, otras en defecto, otras más traumáticas, otras menos traumáticas, pero no necesariamente estas mismas que menciona aquí, porque esto está, como digo, en el Kairos, en lo que Elohim contempla, ¿no? Entonces, pues esto es así y así se tiene que interpretar. No se refiere a lo largo de una vida humana, sino en las vidas humanas, en general, en consenso. Dice el verso 9, ¿qué gana el trabajador de todos sus esfuerzos? Dice, yo he visto la tarea que Elohim ha dado a la humanidad para mantenernos ocupados. Aquí está todo esto, del tiempo para todo, se le da a la humanidad para mantener a la humanidad ocupada hasta que se resuelvan bien a través de la muerte o de la redención cuando viene Mashiach. Entonces dice, para mantenernos ocupados. Él ha hecho todo, dice, para satisfacer su tiempo. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. Y su tiempo satisfecho es, por supuesto, la redención completa. Esto supongo yo que lo notaría el escritor. Dice, también Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. Es decir, que el hombre puede albergar en su corazón, en su mente, un sentido de la eternidad, porque sabe lo que es perdurable y lo que es efímero, lo que dura para siempre y lo que es breve, ¿entienden? Entonces esa conciencia la tiene el hombre, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente desde el principio a fin las cosas que Elohim hace. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Por qué te pegas con la pata de la cama en los pies cuando andas descalzo? Pues eso no lo entendemos, pero Elohim en su sabiduría pues sí entiende que todo sucede con un propósito, ¿no? Pero nosotros siempre va a haber cosas que no entendemos. Dice, yo sé, por mucha sabiduría que Él nos aplique, dice, yo sé que no hay nada mejor que ellos puedan hacer que sean felices y disfruten el tiempo que vivan. Ahí está. Ya aprendió a aconsejar. Dice, aún el hecho de que todos puedan comer y beber y disfrutar el bien que resulta de todo su trabajo es un regalo de Elohim. Disfrutar el bien que resulta de todo su trabajo. Comer y beber. En orden. Siempre en orden. No darse atracones, por supuesto, porque no está hablando de darse atracones, ni de beber, ni de comer. Está hablando de una manera equilibrada. Y es más, nosotros siempre lo hemos dicho, la comida, la bebida y el sexo es lo más espiritual que hay para el hombre, es la combustión espiritual del hombre y de la mujer. Así que esto también pueden tomar nota. Dice, yo sé que cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre. En cuanto a que durará para siempre, en cuanto a que tiene un propósito cerrado, dice el verso 14. Dice, yo sé que cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre, en el sentido de que es un propósito cerrado en sí mismo, digamos que está sellado, está comprobado, de que tiene esa fidelidad, esa calidad,
Dice, no hay nada que añadir o quitar de ello, ahí está. Y Elohim así lo ha hecho para que la gente le tema o le reverencie. Aquello que era ya está aquí. Estos son versos muy enigmáticos, incluso hay muchos libros, mucha literatura que se saca de aquí, ¿no? Dice, aquello que era ya está aquí, y aquello que será ya ha sido, pero Elohim busca lo que la gente persigue. Son versos de difícil comprensión, pero digamos... Es que Elohim hace que la historia se repita. Claro, digamos que es precisamente lo que enseña es eso, ¿no? Que todo está conectado. Eso es una frase recurrente al día de hoy, pero que es verdad que todo está conectado porque el pasado se conecta con el presente y el futuro se conecta también con el pasado. Y este verso enigmático suelto que dice, pero Elohim busca lo que la gente persigue, pues significa, yo creo que podría ser que, Elohim, digamos, que está al tanto de los sueños del espíritu del tiempo de la gente, ¿no? De qué es lo que la gente de verdad desea. Está pendiente de eso y al final él acaba buscando lo que nosotros perseguimos para nuestra felicidad también, actuando en todos los tiempos, en presente, pasado y futuro. Dice, otra cosa que observé de debajo del cielo, allí en el mismo lugar de la justicia estaba la perversidad. Aquí ya iba al grano de lo que es, a la almendra del asunto, porque ya se dio cuenta de la que hay montada aquí, ¿no? En este plano, en este planeta, que el planeta es errante. Pues así mismo está, dice, allí en el mismo lugar de la justicia estaba la perversidad, allí en el mismo lugar que la rectitud estaba la perversidad. Yo me dije a mí mismo, a los justos y los perversos los juzgará Elohim, porque hay un tiempo correcto para toda intención y para toda obra. Eso está bien, esto está bien pensado, porque no solamente se van a juzgar las obras, que ya de por sí hablan, sino que las intenciones también. Entonces es una garantía para la práctica de la justicia. Dice, referente a la gente me dije a mí mismo, Elohim los está probando, para que ellos vean que por sí solos son animales. Ya aprendió, si te das cuenta, aprende a contemplarlo, a contemplar desde fuera como una película. Y eso es lo que hay que aprender, mirar las cosas a distancia, tener empatía con el prójimo, por supuesto, pero lo que tú no puedas comprender porque es oscuridad y es tinieblas, y eso no se puede, un hijo de la hora, un hijo de la luz no puede entender esas tinieblas, pues tienes que contemplarlo como una película. Dice, Elohim los está probando para que ellos vean que por sí solos son animales. Después de todo, las mismas cosas que suceden a la gente suceden a los animales. La misma cosa, así como uno muere, así el otro. Sí, su aliento es el mismo, así que los humanos no son mejores que los animales, puesto que nada importa de todas maneras. Y esto es verdad, porque los animales tienen un esplendor y las personas tienen otro. Son esplendores distintos, pero los dos tienen esplendor. Dice, todos ellos van a un mismo lugar, todos ellos vienen del polvo y todos regresan al polvo. Claro, lo que se queda en animal se queda en el polvo, lo que se queda en frecuencia baja animal se queda en el polvo. Pero lo mismo el animal que la persona. Por eso dice luego, pero sin embargo dice luego en el 21, ¿quién sabe si el espíritu de un ser humano sube y el espíritu de un animal va hacia abajo dentro de la tierra? ¿Quién sabe? Si no lo ha visto nadie. Si no lo ha visto nadie. Lo mismo, el supuesto animal ha elevado su conciencia y asciende a Elohim, el espíritu vuelve a que lo dio, o el hombre, que por ser hombre contiene la esencia de Elohim, es tan bajo y es tan miserable que se queda en la frecuencia baja que le hubiera correspondido al animal. ¿Quién sabe? Aquí es una buena pregunta. Dice, así que yo concluí que no hay nada mejor para una persona hacer que tener alegría, ahí está, en sus actividades, que esta es su porción asignada, porque ¿quién lo capacitará para ver qué pasará después de él? Así que disfruta de tus actividades. Si no tienes un trabajo que te guste, búscate uno que te guste y disfruta de tus actividades, porque esto va a ser salud para ti, si no va a ser tensión y un sin vivir constante. Y además también lo vas a hacer por la presión de otros, no porque tú quieras.
Entonces, capítulo 4 dice, pero yo me volví y pensé en todos los tipos de opresión que son hechos debajo del cielo. Dice, yo vi las lágrimas del oprimido y ellos no tenían a nadie para confrontarlos. ¿Esta situación se da? Se da. El poder estaba del lado de los opresores. ¿Esta situación se da? Se da. Y ellos no tenían a nadie para confrontarlos. ¿Se da? Se da. Esto es así. Dice, y claro, así se abruma. Así, como te pares a pensar en esto, te abrumas de tal manera que pilla depresión. Dice, así que consideré a los muertos, fíjense, pero ahora piensa bien, porque dice, bueno, esto es un infierno, esto es una maquinaria infernal, este sistema. Maquinaria infernal por nuestra mala cabeza, no por culpa de Elohim, porque Elohim lo ha dado para que nos resolucionemos, ¿no? Pero por culpa de nuestra mala cabeza lo hacemos un infierno, una maquinaria infernal. Dice, así que consideré a los muertos más felices, fíjense. Y hay gente que no es capaz de enterrar a sus muertos, si los muertos están más felices. Dice, porque ya estaban muertos, que los vivientes que todavía tienen que vivir sus vidas. Échale guindas al pavo, que todavía tienes que vivir tu vida. Y si eres niño, más todavía. Que Elohim se apiade de ti. Dice, pero más felices que ninguno de ellos es el que no ha nacido aún. Más feliz que todos era yo en este tiempo, que dice Salomón, porque yo no había nacido, era el más feliz de todos, de muerto y de vivo. Dice, porque él no ha visto las cosas perversas que son hechas debajo del sol. Ahí tienen. Después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen. Comprendí que todo esfuerzo, fíjense, no solamente viene el esfuerzo, sino también el logro. Dice, nacen de la envidia. ¿Por qué? Porque cuando la envidia se quiere superar, entonces viene el esfuerzo y después del esfuerzo el logro. ¿Entiendes? La envidia es lo que te activa cuando tienes envidia de otros. Cuando tienes envidia de otros es lo que te activa para esforzarte y lograr algo. Dice, y además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. O sea, despiertan otras. Sí, ahí le da otro sentido. El verso 4 aquí dice, después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen de la envidia de una persona por la otra. Esto es futilidad y alimentarse del viento. Dice el verso 5, los necios cruzan sus brazos y comen su propia carne. ¿Qué quiere decir esto? El conformismo del necio. El conformismo se cruza de brazos y comen su propia carne, que aún atentan contra sí mismos. De toda forma y manera. Van contra ellos mismos. Mejor, dice, este es otro clásico, muy repetido, a mí me lo han repetido esto mucho, los que, de niño, los que estaban ya estudiando la Biblia. Dice, mejor es un puñado lleno de tranquilidad que los dos brazos llenos de esfuerzo y futilidad. Pero esto lo mismo que lo dicen no lo viven. Pero es así. Más vale un puño lleno con tranquilidad de espíritu que los dos brazos, brazas ahí, pero de sin vivir y de hiel de amargura, ¿no? Dice, entonces volví mi atención en otra cosa debajo del sol que no tiene sentido. La situación que un individuo solitario, sin una compañía, sin hijo ni hermano, sigue trabajando sin fin, tremendo, pero nunca tiene suficiente riqueza. Trabajan de vicio. ¿Para quién? Él debe preguntar. O, en otras palabras, está diciendo, supongo yo que pensará, si tiene mente. ¿Estoy trabajando tan duro y negándome placer? Esto también es, en verdad, es sin sentido, un triste negocio. Trabajar y encima sin darte placer. Dice, dos son mejores que uno en que sus esfuerzos cooperativos arrojan esta ventaja. Si uno de ellos cae, el otro ayudará a su socio a levantarse. Hay de aquel que está solo cuando cae y no tiene a nadie para ayudarlo a levantarse. De nuevo, si dos personas duermen juntas, ahora, esto también lo dicen como chantaje para que te unas a impíos, para que no vivas, para que no te aísles, para que no seas ermitaño. Pero muchas veces no te queda otra que estar solo porque te tienes que apartar de la iniquidad. Dice,
De nuevo, si dos personas duermen juntas, ellos se calientan el uno al otro. Pero ¿cómo puede una persona sola estar caliente? Se refiere a algo más que lo sensual, se refiere a la calidez humana, ¿no? Además, un asaltante puede derrotar a alguien que está solo, pero dos lo pueden resistir y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto también lo dicen desde las familias, ¿no? Ya digo, para que la familia tome más fuerza. Son versos que usan sobre todo en las familias y en las iglesias, para que todos se agraden más, sean más agradosos en cuanto a unirse, ¿no? Dice, mejor un joven que es pobre y sabio que un rey que es viejo y necio, ya no queriendo escuchar consejo. Ahora, esto no lo predican yo, esto no lo he oído nunca. Este verso yo no lo he oído nunca desde un púlpito. Porque claro, se tiene una reverencia por las canas, y más allá de las canas, que en las canas es donde más dinero hay, principalmente, por ejemplo, aquí en Europa, pues por eso no se dicen las cosas como son. Y no se dicen versos como este que dice, mejor un joven que es pobre y sabio que un rey que es viejo y encima necio, porque ya no quiere escuchar consejo. Yo de verdad, yo no he escuchado nunca este verso. Dice, verdad es, se levantó de la cárcel para ser rey, este joven, pobre y necio. Aún mientras reinaba, se volvió pobre. Dice, yo observé que todos los que viven y caminan debajo del sol tomaron el lugar del joven mencionado primeramente que reinaría en lugar del rey. Este joven pobre, que es lo contrario al viejo y necio, este joven era, recordemos, pobre y sabio. Y entonces narra una cosa aquí que dice primeramente que reinaría en lugar del rey, y que no fue puesto límite para el número de sus sujetos, es decir, que tuvo muchos súbditos en vida. ¿Por qué? Porque venía de la pobreza y llegó a ser rey. Pero fíjense ustedes qué situación. Dice, sin embargo, aquellos que vengan después no lo tendrán en buena estima. ¿Por qué? Porque lo que dirán los que no lo han conocido hasta después de que ya es rey, dirán, pues no es un rey legítimo porque viene de ser pobre. Y es la misma, siempre se repiten las mismas cosas en este campo de concentración psíquica. Dice, esto también es ciertamente sin sentido y futilidad. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Elohim. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no disciernen si están o no están haciendo el mal. Y habla de gente que ofrece sacrificios, es decir, que ministraba en el templo. Está hablando de gente ya judío, gente israelita que ministraba en el templo, pero dice que no tenían discernimiento ni siquiera para saber si lo que estaban haciendo era bueno o malo. Y supuestamente tenían una Torá. Pues imagínense ahora que no hay Torá y que hay ateísmo pleno en el mundo. Y ya entrando en el capítulo 5 y último, dice, no hables impulsivamente, no estés apurado para dar voz a tus palabras delante de Elohim. Hay muchas oraciones que digamos, es verdad que el corazón es como si se hinchara, ¿no?, delante de Elohim, y uno suelta palabras muy rápidas, pero el consejo es no soltar y reprimir las palabras para que no sean muchas tus palabras delante de Elohim. Porque Elohim está en el cielo y tú estás en la tierra, así que deja que tus palabras sean pocas. Porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho. Por eso vienen las pesadillas, por preocuparse mucho. Y un necio, cuando él habla, parlotea mucho. Boca ancha, parlotea mucho. Si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras te hagan culpable. Y no digas al oficial del templo que hiciste el voto por error. ¿Por qué da razón a Elohim para estar furioso a lo que tú dijiste y destruya lo que has logrado? Pues esto es lo que pasa cuando hay demasiados dueños, actividades sin enfoque y palabras. Cuando no te enfocas bien, todo es un descarrile. Dice, al contrario, solo teme a Elohim. Si tú ves al pobre oprimido, sus derechos violados y la justicia pervertida en la provincia, dice, no te sorprendas, si es que esto es lo que hay. No te sorprendas porque la justicia está pervertida, los derechos del oprimido, pobre, violados. Porque un oficial de alto rango tiene uno más alto vigilándolo y hay otro sobre él. Es decir, que no es responsabilidad tuya esa situación.
Claro. Dice, pero la mayor ventaja para el país es cuando el rey se vuelve en un sirviente de la tierra. Siendo rey, se convierte en un sirviente de la tierra. Es decir, cuando da ejemplo, porque el que tiene que dar ejemplo es el rey. Y si el rey es un trabajador, sirviente de la tierra, los súbditos, toman ejemplo del rey y entonces todos se ponen a cuidar el jardín, que es a lo que estábamos llamados. Dice, el amante del dinero nunca tiene suficiente dinero. Tremendo. El amante del dinero nunca tiene suficiente dinero. Es como el tío Gilito. El amante del lujo nunca tiene suficientes entradas. Tremendo también. Tremendo. Es tremendo. Cuando tengas ya un Land Rover vas a querer un yate. Y cuando tengas un yate vas a querer un crucero. Tremendo. Esto tampoco tiene sentido, claro que no. Dice, cuando la cantidad de bienes aumenta, fíjense en esta, que esta es buena. Esto es sabiduría de la buena. Dice, cuando la cantidad de bienes aumenta, así también el número de parásitos que los consumen. Cuanto más riquezas hagas, más parásitos habrá pegados de bocaditos de piraña. Así que la única ventaja para el dueño es que él los ve hacerlo. Es decir, me están robando, pero porque yo les dejo. Es la única satisfacción que vas a tener. El sueño de un pobre trabajador es dulce. Aquí está lo que decíamos antes del sueño y de la comida. Dice, el sueño de un hombre trabajador es dulce, coma mucho o poco. Pero la hartura del rico no le deja dormir nada, porque duerme con la barriga llena. Y entonces se calienta más la cabeza que el pobre. Es tremendo, si en todo hay justicia. Lo que pasa que es nuestra mala cabeza. Digo, en todo es un decreto de justicia, pero nosotros la pervertimos. Dice, debido a algún infortunio, la riqueza se vuelve pérdida por un infortunio. Entonces, si él ha engendrado un hijo, no tiene nada para dejarle. Entonces el mal es doble. La riqueza que desaparece y el mal y el bien que no le puedes hacer, que no le puedes dejar al hijo. Dice, así como vino del vientre de su madre, así regresará desnudo como vino. Y por sus esfuerzos no se llevará nada que pueda cargar en su mano, a la postre. Esto también es un mal grosero, dice. Esto de haber tenido y de no poder darle a tu hijo un legado. Y de haberlo tenido, porque lo sientes más pérdida todavía. Dice que en todo lo que respecta a cómo vino, así se irá. Por tanto, habla de los ciclos económicos que hay. Vienen tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de bonanza y de mal, de estrago, de crisis. Dice, ¿qué ganancia tiene después de trabajar para ganar el viento? Toda su vida come en oscuridad, en frustración, en enfermedad y en enojo. Claro, cuando ya no tengas nada para dejarle y habiendo tenido, ya lo que te va a esperar es frustración, enfermedad, oscuridad y enojo. Principalmente la frustración de haber tenido y no tener, y no poder darle a tu hijo. Imagínense esa gente, y también la hay. Gente que ha perdido imperios, que ha perdido empresas. Esto es lo que he visto que es bueno. 2 puntos. Que es apropiado para una persona comer, de nuevo, beber, de nuevo, disfrutar el bien que resulta de todo su trabajo. Ahí está de nuevo. Que él emprenda debajo del sol por todos los días de su vida que Elohim le ha dado, porque esta es su porción asignada. También a todos los que Elohim les ha dado riquezas y opulencias, junto con el poder para disfrutarlas, que esto no se da a cualquiera, esto es un don, el poder para poder disfrutarlas, así tome su porción asignada y encuentre placer en su trabajo. Aquí está, de nuevo. El placer en su trabajo es la clave. Esto es un regalo de Elohim, dice, porque él no meditará sobre el hecho de que su vida es corta, puesto que Elohim lo mantiene ocupado en lo que le traerá alegría. Principalmente, el estar ocupado y encontrar placer en tu trabajo te desocupa la mente, porque vas a mantenerte ocupado con esa, digamos, ilusión, y entonces no te vas a envenenar tú mismo con que la vida es corta, sino que vas a disfrutarla. Y este es el sentido, y estos son los ricos versos de estos capítulos de Kohelet, del predicador de Eclesiastés. Así que bueno, hasta aquí. Shalom a todos. Y si Elohim lo permite, pues mañana en Shabbat estaremos con un tema, con un capítulo ya de la segunda carta del libro de Kefa, del libro de Pedro. Así que
Hasta entonces, pues, esta víspera ya de Shabbat, disfrútenla, por supuesto, este día anterior a Shabbat, disfruten y nos vemos pronto si Elohim lo permite. Besos y abrazos para todos y todas.